En 1609 el explorador Henry Hudson entró en un río ancho y navegable mientras buscaba una ruta hacia Asia. No encontró el paso que esperaba, pero identificó algo más valioso, una vía perfecta para el comercio. Ese río sería conocido como el río Hudson, y desde ese momento la región adquirió un valor estratégico inmediato para Europa. Holanda reaccionó rápido, a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y luego la Compañía de las Indias Occidentales, comenzó a enviar expediciones para establecer presencia en la zona. El objetivo no era construir una ciudad organizada, sino controlar rutas comerciales, especialmente el comercio de pieles, y asegurar ventaja frente a otras potencias europeas. Manhattan en ese momento era una isla cubierta de bosques, habitada por los Lenape. No existía propiedad privada como en Europa. El territorio se utilizaba de forma compartida, con acuerdos basados en uso. Esta diferencia cultural generó desde el inicio una tensión invisible que marcaría el desarrollo de la colonia. En 1626, el director colonial Peter Minuit negoció con los Lenape para obtener Manhattan. Según los registros europeos, el intercambio se hizo por bienes valorados en 60 florines. Durante años se resumió como una compra por $24, pero esa versión simplifica demasiado el hecho. Para los europeos fue una adquisición definitiva. Para los Lenape, probablemente un acuerdo de uso. Dos interpretaciones completamente distintas que nunca se aclararon. A partir de ese momento, los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam. No era una ciudad planificada, era un asentamiento comercial en construcción. Los colonos tuvieron que talar bosques, levantar viviendas básicas, construir almacenes y adaptarse a condiciones difíciles. No había infraestructura previa, todo dependía del esfuerzo físico diario. El punto central de control era el fuerte Ámsterdam, ubicado en el sur de la isla. Desde ahí se organizaba el comercio, la defensa y la administración. Era el núcleo que mantenía funcionando la colonia. A medida que el asentamiento crecía, también aumentaban los conflictos. Las tensiones con los Lenape se intensificaron por el uso de la tierra y los recursos. Los acuerdos se firmaban bajo presión y no resolvían las diferencias de fondo. La violencia comenzó a formar parte de la dinámica, enfrentamientos, represalias y una constante sensación de inseguridad. Al mismo tiempo, ocurrió un cambio estructural importante, la introducción de la esclavitud. Los holandeses comenzaron a traer africanos esclavizados para trabajar en construcción, agricultura y en el puerto. Esta mano de obra permitió acelerar el desarrollo, pero también estableció una base económica desigual desde el inicio. La vida cotidiana en Nueva Ámsterdam era difícil. Las viviendas eran pequeñas y muchas veces compartidas. Las condiciones sanitarias eran limitadas, lo que facilitaba enfermedades. La alimentación dependía de la producción local y del comercio. La mayoría de los habitantes vivía sin estabilidad ni comodidad. Las jornadas de trabajo eran largas. La prioridad no era prosperar, sino mantenerse. La colonia funcionaba, pero estaba lejos de ser un lugar desarrollado. En 1664, Inglaterra decidió tomar el control de la región. Envió una flota y los holandeses, sin capacidad de defensa suficiente, se rindieron sin combate. No hubo una gran batalla. El cambio fue inmediato. Nueva Ámsterdam pasó a llamarse Nueva York, en honor al duque de York. El control se formalizó con el Tratado de Breda. A partir de ese momento, la colonia quedó bajo dominio inglés. En 1673, los holandeses recuperaron la ciudad y la renombraron Nueva Orange, pero el control duró poco. Inglaterra retomó el dominio al año siguiente y lo mantuvo de forma definitiva. Desde entonces, la ciudad comenzó a crecer de manera más estable. Para finales del siglo XVII, la población alcanzaba aproximadamente 4.000 habitantes. El puerto se convirtió en el eje central de la economía. El comercio conectaba la colonia con Europa, el Caribe y otras regiones. La ciudad empezó a consolidarse como un punto de intercambio importante. Llegaban mercancías, salían productos, y ese flujo constante generaba actividad económica. Esto atrajo nuevos habitantes y aumentó la diversidad. La mezcla cultural se volvió una característica central. Holandeses, ingleses, africanos y otros europeos convivían en el mismo espacio. Esta diversidad no eliminaba los conflictos, pero obligaba a una adaptación constante. La ciudad funcionaba como una combinación de culturas, no como un sistema homogéneo. Para proteger el asentamiento, se construyó una muralla en el límite norte. Esta estructura estaba en lo que hoy se conoce como Wall Street. Su función era defender la colonia y controlar el acceso. Con el tiempo, dejó de ser necesaria, pero marcó la estructura urbana. Sin embargo, la muralla no resolvía el problema principal. La ciudad seguía dependiendo de decisiones tomadas en Europa.
Cambios políticos, guerras y acuerdos internacionales afectaban directamente su desarrollo. Esto generaba una inestabilidad constante. A pesar de eso, Nueva York continuó creciendo, no por estabilidad, sino por adaptación. Se adaptó a cambios de poder, a nuevas reglas y a la presión externa. Cada etapa obligó a la ciudad a ajustarse rápidamente. El puerto siguió expandiéndose, el comercio aumentó, la población creció. La ciudad comenzó a consolidarse como un punto estratégico dentro del mundo atlántico. No era la más grande, pero sí una de las más importantes en términos de conexión y movimiento. El comercio fue el motor principal desde el inicio. La infraestructura, la organización y la vida económica giraban en torno a esa actividad. Todo estaba diseñado para facilitar el intercambio. La diversidad cultural reforzó esta dinámica. Diferentes grupos aportaron conocimientos, prácticas y formas de organización. La ciudad aprendió a funcionar con múltiples influencias al mismo tiempo. El conflicto nunca desapareció. Se convirtió en parte del proceso de crecimiento. Desde tensiones con los pueblos indígenas hasta cambios de control entre potencias, la ciudad siempre estuvo en transformación. La esclavitud fue una base fundamental en el desarrollo inicial. La mano de obra esclavizada permitió construir infraestructura y sostener la economía. Este aspecto forma parte de la estructura histórica de la ciudad. La vida diaria reflejaba estas condiciones. No había lujo ni estabilidad. La mayoría de las personas trabajaba largas horas para mantener la colonia en funcionamiento. La idea de prosperidad llegó mucho después. Con el tiempo, la acumulación de comercio, población y organización transformó a Nueva York en un centro clave dentro del sistema atlántico. Pero su origen nunca fue estable. Nueva York se formó a partir de conflicto, comercio y adaptación constante, y esa es la razón por la que logró crecer, porque desde el inicio estuvo obligada a ajustarse, resistir y evolucionar en cada etapa de su desarrollo.